mundo 2 millones de infectados, más de 70.000 muertos y además una demostración de la soberbia humana en aquellos que cuando apareció la pandemia lo tomaron casi superficialmente. Y hay 3 ejemplos, casi de un eje político, que son prácticamente una referencia para saber cómo se vive, cómo se piensa y cómo se actúa. Porque la forma de hacer política y la manera de moverse socialmente y decir y expresarse y representar determinados pensamientos tiene exactamente una prueba en las consecuencias y en el resultado. El primero que salió a subestimar lo que en el continente nuestro era ya el comienzo de una pandemia y todavía se estaba en el mundo dando determinadas libertades, fue el presidente de Brasil. Bolsonaro salió a decir que era una gripecita, que había que trabajar y que además no había que tomarlo en serio, que lo de la cuarentena era una locura. Se le acuarteló primero el estado de San Pablo, que le cortó los víveres, es decir, allí los estados federales son los que aportan el dinero, son los que recaudan impositivamente y los que aportan. Le cortó los víveres primero, decretó la cuarentena por su cuenta y como el federalismo existe en Brasil, se empezaron a comprar los estados. Y hoy tiene una virtual cesación de mandato. Prácticamente en Brasil está gobernando las Fuerzas Armadas. Incluso están enfrentados, y esto es peligroso, 2 sectores de las Fuerzas Armadas, los que apoyan a Bolsonaro y los que dicen que a Bolsonaro ya directamente hay que sacarlo. Brasil tiene más de 500 muertos y más de 11.000 infectados. El otro ejemplo internacional fue el de Boris Johnson, el primer ministro inglés, que dijo: de ninguna manera nosotros podemos pararnos, estuvimos en la guerra y seguimos trabajando, y entonces nos bombardeaban y nosotros producíamos en la época del histórico Winston Churchill, y nosotros no vamos hoy a cambiar la mentalidad de los ingleses. Está internado y aparentemente los cables de Londres dicen que podría estar grave. El otro ejemplo es el del presidente de los Estados Unidos, que dijo que había que privilegiar la economía, y se le murieron en 24 horas 1.200 personas en Estados Unidos ayer. Y tiene desbordada la salud en Nueva York y en otros estados muy poblados, como Nueva Orleans o New Jersey, y otros lugares donde no pueden contener la cantidad de problemas de salud producidos por esta pandemia. Es decir, los que tomaron desde la soberbia, los que no le prestaron atención, los que no escucharon a los científicos, porque ellos se creen omnipotentes y superadores, tienen resultados directos. Por el otro lado, la mentalidad asiática, o la mentalidad oriental, si ustedes quieren, hizo que los coreanos del sur, otros pueblos, Japón, y otros lugares más del Asia, tomaran la cuarentena muy a fondo y prácticamente congelaran que el virus se reproduzca. Después vienen todas las teorías conspirativas y todas las formas de pensar o imaginar que uno pueda tener, que llama poderosamente la atención que en China se desarrolló en un solo lugar geográfico y no toda China. Después podemos especular de la forma en que lo combatieron. Cuando se sacaba un barbijo o no hacía la cuarentena, la policía de China le tiró y lo mató al que violó la cuarentena. No anduvieron con vueltas. Es decir, después podemos discutir las otras partes. Pero hay un mensaje, un metamensaje, en aquellos que, montados en la soberbia de yo todo lo sé, yo todo lo puedo porque tengo el poder. Frente a esto, el Papa tuvo una frase concreta y lapidaria. Dios perdona siempre, los hombres de vez en cuando, pero la naturaleza no perdona nunca, dijo el Papa. Y contrario a lo que uno podría imaginar, mientras la gente se guardó en sus casas, se limpiaron las aguas de los lugares que habitualmente no se muestran así, como Venecia, casi tiene agua transparente. En Japón aparecieron
bajando de montañas animales que nunca habían estado en las ciudades. En distintas plazas del mundo volvieron pájaros que se habían ido. Es como que la naturaleza, cuando el hombre se guardó y no la atacó, no la infectó, no la contaminó, empezó a resucitar. Es como si hubiera también por allí un mensaje superador de la propia naturaleza. Podemos tomarlo como querramos, podemos ponerlo en la escala de análisis y de valores que se nos ocurra, pero también pensemos que en la Argentina se tomaron las medidas previsorias pese a un montón de alcornoques que no respetaron la cuarentena y pese a un montón de insólitos que usan la chicana política aún en esta crisis. Y entonces, ante un error gravísimo, muy grave, que se produce con los jubilados cuando se hace que vayan absolutamente en forma masiva, controlado después el fin de semana, donde tendríamos que haber visto rodar la cabeza de algún funcionario, el presidente no lo quiso hacer para no dejarse llevar como que a pedido de las redes sociales y demás, y de la oposición y de todo el mundo que usó para darle manija política, no quiso hacer rodar ninguna cabeza. Pero le confía a los periodistas con que él habla que la culpa es del titular del ANSES. La verdad es que más allá de quién ha tenido la culpa, ahora se está medianamente ordenando. Lo que ocurre que lo que pasó la semana pasada, las consecuencias de los adultos mayores abarrotados para cobrar, las vamos a ver dentro de 20 días, para saber cuántos de ellos se afectaron y qué mortalidad podemos tener allí. Y entonces allí tendremos que sacar cuentas si está bien o mal que se quede un funcionario en el gobierno. Y la verdad que a esta altura de los análisis y de las conjeturas, a nosotros nos queda simplemente el pensar que fuimos preventivos. Quizá por aquello de que los que medianamente han conocido al doctor Carrillo, que han conocido aquella obra majestuosa de los primeros 10 años de Perón, donde se prevenía antes que curar, pero que se realizaron grandes policlínicos en toda la Argentina, y que justamente cuando viene el golpe de Estado, descuidan la serie de vacunas, descuidan el tratamiento de la salud, le cortan el presupuesto a la salud en el 55 y tenemos la polio con mucha fuerza y tenemos otras enfermedades. Entre ellas, en los años 50 se había empezado a investigar el llamado mal de los rastrojos, la fiebre conocida como fiebre argentina. Y tampoco se dejó de lado, y en el 55 empezó otra vez a hacer estragos, y tuvimos que esperar muchos años hasta que se controlara científicamente y se le encontrara una vacuna a través del plasma, es decir, a través de implantes de sangre de gente infectada a los sanos, que paró la muerte de los rastrojos, que producía un 30% de los contaminados que se morían, y la redujo al 1%. Fue una hazaña de esa fiebre hemolítica argentina, producida por la ciencia argentina, por los médicos argentinos, que le encontraron a algo que es propio, como único caso en la historia de la humanidad, una vacuna. Es decir, la vez que tuvimos un desarrollo propio, nosotros encontramos el antídoto. Ahora, cuando se habla de ensayos en todo el mundo, cuando se habla de posibilidades concretas de avanzar y demás en esto, nadie sabe, porque esa es la verdad, nadie sabe qué cosas son las que sirven y qué cosas son las que no sirven. La que sí sirven es el aislamiento. La que sí da resultado es quedarse en casa. Y eso tiene consecuencias del otro lado. El parate produce una situación, obviamente, en un mundo materialista y capitalista, donde la necesidad del circulante, la falta de dinero, hace que las personas se enloquezcan y pierdan el control de sí mismas y no se den cuenta que cuando se pierde la salud no hay plata que la compre, y mientras que haya salud hay cualquier economía que se pueda recomponer. De esto se trata, de hacer caso, de ser obedientes,
de contar hasta 10 y saber cada uno de los que está escuchando, más allá de los problemas personales, económicos que pueda tener, que esos problemas, por más fuertes que sean, aún en la propia crisis de la alimentación, en algún momento se resuelven. Pero si se pierde la vida, no hay nada que sirva. Si se afecta y se enferma, no hay nada que lo resuelva, porque la salud no tiene precio. Por eso Ramón Carrillo decía que prevenir era mejor que curar. Por si no lo saben, ministro de Salud de Juan Perón.